fight again. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. En este 1 de septiembre les vamos a acompañar durante las próximas 2 horas para ofrecerles información, por supuesto, pero también el mejor análisis, un análisis que no van a encontrar en ningún otro medio de comunicación. Julio Ariza, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un privilegio un día más poder estar aquí para poder contar las cosas que contamos. Y al mal tiempo, buena cara, animar a todos nuestros espectadores. Yo no me escucharán decir a todos y a todas, porque cuando digo a todos los espectadores, me refiero a todos los espectadores. A todos los que nos están viendo, que cada día son más. Un privilegio, de verdad. Un privilegio. Lo mismo, me apunto a lo de privilegio, además con un añadido que yo aprendo mucho, cosa que ya me va bien. Y Arturo Moreno, bienvenido de nuevo a esta mesa. Muchas gracias, María. Sí, también agradezco mucho la invitación, que efectivamente, como dice el presidente del grupo, es un privilegio y estamos aquí para debatir como españoles, ¿no? de la situación que de alguna forma nos atañe y nos preocupa tanto, ¿no? De todos modos, María, cuando dice Josep María que aprende mucho, se refiere a cuando está aquí Arturo Moreno. No, que va. No, me refiero a él siempre. Siempre. Sí, con Muchas él también, gracias, supongo. pero no. Pero de manera ordinaria, de ti también, de ella. Sí, sí, de todo. Es que lo de que encontrarte gente que piensa, como no es frecuente, ayuda mucho. Porque no es frecuente, ¿eh? O sea, la gente reproduce lo que oye. Y además, como no lo piensa, lo reproduce mal, ¿no? Entonces, eso, ¿sabes qué es poco habitual? Encontrarte con personas que al escuchar el argumento de otro son capaces de incorporar algo a su propio pensamiento. Esto ya es para notas, y esto es de premio Nobel. Eso es de premio Nobel, pero aquí ocurre mucho. Ocurre, es decir, sí. que te das cuenta que estás charlando con personas que se han dedicado a pensar antes que tú, a leer, a estudiar, que conocen mucho mejor que tú un tema, y cuando les escuchas, dices, bueno, pues Sí, pero es importante, en vez de dedicarte a dejar que el otro hable oyéndole y tú seguir en tu propio razonamiento, escuchar al otro. Que escuchar significa integrar en tu pensamiento lo que el otro está diciendo, lo que el otro está razonando. Eso construye mucho. Sí, sí, y que además en el diálogo se note que estás escuchando. Porque muchas veces, según qué debate sigues, te das cuenta que cada uno tiene su ficha, que está prescrita, que normalmente obedece a alguien, o sea, o al PP o al PSOE o al que sea, y hay que colocarla. Entonces, diga al otro lo que diga, hay que colocar eso, con lo cual, R que R. Eso decía Popper, ¿no? Que la verdad nunca es definitiva, siempre está sujeta a que exista un argumento mejor, a una prueba mejor que haga que la gente que pueda cambiar de opinión, ¿no? Entonces, Una pregunta, ya que has hablado de Popper. ¿Cómo puede salir Soros de Popper? ¿Qué? ¿Cómo puede salir Soros de Popper? Bueno, él es partidario, según en sus teorías cosmopolitas, teóricamente en lo que él defiende es la sociedad abierta, es decir, se llama Open sin Society. sin estados-nación, ¿no? Es decir, los estados-nación al final... Popper era más profundo que hablar de sociedad abierta. Bueno, ya él apoyó, era filántropo y la apoyó en sus investigaciones, pero la libertad intelectual y la independencia intelectual de Popper es inmaculada, yo creo, ¿no? Toda la escuela austríaca, y la de Soros, ¿no? De todas, sí. Claro, por eso es que yo no entiendo, porque cuando preguntas a la gente de Soros, siempre te dicen lo mismo, que nace de... Dices, coño, pues que sí que ha nacido raro este tío, ¿no? Porque yo conozco gente que ha nacido de Popper y ha nacido muy bien. De todos modos, a veces se conoce bien, hablo de algunos casos, la escuela austríaca, que sin duda es una escuela formidable, de pensadores magníficos, pero no estamos dispuestos a recordar que la primera gran escuela económica del mundo la tuvimos aquí. Sí, sí. Y hasta el propio premio Nobel Schumpeter reconoce la Escuela de Salamanca. Que la Escuela de Salamanca sí. es sin duda alguna el embrión de la economía moderna y que muchos de los conceptos que hoy se utilizan en economía salieron justamente de aquellos Tomás de Mercado, Francisco de Vitoria, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí que no lo conoce casi nadie, ¿eh? Pero son probablemente lo más interesante, lo más potente intelectualmente que se ha parido en el mundo de la economía, sale de la Escuela de Salamanca. Y ya en el terreno de los derechos humanos, no te quiero ni contar. Es decir, a mí que no me vengan a hablar de 1948 Naciones Unidas, ni de 1776
Constitución americana, no, mucho antes que eso, 200 años antes y más que eso. Con Isabel la Católica y con los Reyes Católicos, vamos. Isabel la Católica ya se había forjado el título de defensora de los derechos humanos por antonomasia. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entramos enseguida en el análisis en profundidad de los temas que hemos considerado más interesantes para nuestros espectadores, pero antes, Cristina Ramos, buenos días, las claves informativas de la jornada. ¿Qué tal, María? Buenos días a todos nuestros espectadores también. Efectivamente, para hacer este pequeño repaso de toda la actualidad de las noticias que invaden nuestras portadas de hoy, tenemos que retroceder 24 horas, porque ayer mismo el presidente del Gobierno se reunía con diversos empresarios en una conferencia que ni entonando el España Puede consiguió convencer a todo el colectivo de esos empresarios que tuvieron que escucharle decir nada, absolutamente nada. Tan solo les pidió que remaran todos juntos en una misma dirección para sacar a su gobierno del hoyo que ellos mismos han cavado por culpa de la pandemia, la recesión, el paro y todo lo malo que tenga que ver con su mala gestión. Una petición que lanzaban también a sus adversarios, porque los nuevos presupuestos siguen siendo un quebradero de cabeza para Sánchez y sus socios de gobierno, unos socios que, por cierto, se han convertido ya en las líneas rojas para el Partido Popular. Y por eso nosotros no vamos a hacernos una foto el miércoles. Por eso Pablo Casado, como presidente del Partido Popular y líder de la oposición, no quiere ir a hacerse la foto con Pedro Sánchez y ya está. Lo que quiere es de verdad que se hable del futuro de España y de los españoles, de lo que mejor nos conviene, de cómo mejor podemos salir de la crisis sanitaria, de la crisis económica, que cómo tenemos que afrontar y salir de la crisis social. Lo demás son fuegos de artificio, lo demás son cortinas de humo. Bueno, estará la opinión del Partido Popular, pero también tienen todavía negociaciones pendientes con la formación naranja. Desde Ciudadanos sí se muestran más optimistas, pese a que aseguran que no van a hablar de los casos judiciales que salpican a Pablo Iglesias. Tampoco tan solo se van a limitar a negociar esos presupuestos que, según su líder, Inés Arrimadas, son los presupuestos que precisamente necesitan los españoles. Yo estoy convencida de que a Podemos le gusta mucho más negociar con Bildu y con Esquerra que con Ciudadanos. Lo que sí que le puedo decir es que Ciudadanos va a negociar para que estos presupuestos sean los mejores posibles para los españoles, para que sean sensatos, para que sean moderados y para que podamos ejecutar de la mejor manera posible la ayuda que nos va a venir de Europa. Bueno, y como el Gobierno quiere conseguir, como les decía, a toda costa la aprobación de estos presupuestos, esta misma tarde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá con quien fuese la mano derecha de Pablo Iglesias. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, pues porque van a iniciar esas conversaciones con ese diseño de anteproyecto de la ley de presupuestos. Veremos finalmente qué es lo que ocurre con estas negociaciones. Y como les decía, se va a reunir con esa mano derecha, con ese hombre de confianza de Pablo Iglesias, un vicepresidente del Gobierno que, por cierto, está bastante desaparecido y todavía no le hemos escuchado ni una sola palabra de los casos que le salpican. De esos frentes judiciales los analizaremos a continuación en esta mesa a lo largo de esta redacción abierta de la mañana. Pero quiero presentarles a la mesa otro tema que va a seguir dando mucho que hablar, porque efectivamente escuchamos ayer al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de nada, de absolutamente nada. Nos quedamos con algunos titulares y uno de ellos era que los niños pobres tenemos ya más de 2 millones en nuestro país. Es decir, se reúne con empresarios y con gente del IBEX 35 para plantear esto. Si les parece, lo escuchamos y analizamos estas palabras. Evidentemente, la movilidad. Sin duda alguna, si recordamos las primeras semanas después del estado de alarma, como por ejemplo el contagio en los trabajadores del campo, los temporeros, posteriormente el ocio nocturno. En definitiva, ha habido una serie de relajamiento también por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de la emergencia sanitaria que han permitido una mayor circulación. Hay que acabar con la pobreza severa. Por ejemplo, entre los niños de nuestro país, más de 2 millones de niños sufren pobreza infantil. Como hemos empezado a hacer, por cierto, gracias al esfuerzo de todo el Gobierno de coalición, con la aprobación de una medida inédita como es el ingreso mínimo vital. Pues sobre esas palabras volveremos enseguida. Cristina Ramos, gracias. Nos vemos en un ratito de nuevo. Gracias. Acuérdate, Cristina, siempre cuando oigas eso de remar juntos y todo eso, los romanos y la navegación durante muchos siglos estaban las galeras. Las galeras eran unos barcos
que iban a remos y tenían unas grandes velas. El que dirigía a los remeros y se ocupaba, porque muchas veces los que iban a las galeras a remar eran gente que estaba condenada porque habían cometido algún tipo de delito. El cómitre era el tipo que dirigía la galera y que decía eso de venga a remar y tal, y les daba azotes a los que no remaban, etcétera. Cuando veas a Pedro Sánchez hablar de remar, piensa en el cómitre. El cómitre, que era ese personaje que hacía que los remeros fueran eficaces, les daba dando latigazos, etcétera, etcétera, al grupo de remeros que se llamaba La Boga. La Boga era el grupo de remeros que formaban parte de la galera. Así que cuando escuches remar, piensa en el cómitre, el Pedro Sánchez, el cómitre. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Gracias, Julio. Tomo nota para la próxima. Tomen nota ustedes porque tenemos un presidente del gobierno que es el cómitre de la galera y nosotros pretende que seamos la boga. En fin, podrían preocuparse, por ejemplo, de poner un motorcillo, ¿no? Para que eso no siguiera como hace 20 siglos, pero ahí estamos recibiendo latigazos de esta gente. Mientras nos dicen que hay, insisto, ayer lo dijimos por activa y por pasiva, ¿no? Y sale un presidente del gobierno a decir que viene recién bronceado de La Mareta y de Doñana, que se ha tomado unas vacaciones como si aquí esto fuera Disneylandia, que se ha hecho fotos, iba a decir en bikini, su señora estaba en bikini o en bañador y con la cremita y todas estas cosas, y nos viene a decir el día 31 de agosto en España hay 2 millones de niños que pasan hambre, que están en pobreza severa. 2 millones de niños. ¿Cómo alguien, en su sano juicio, con el más mínimo sentido de la responsabilidad, puede dirigirse al país en esas condiciones, después de haberse tomado unas vacaciones amplias en La Mareta, con una sonrisa, delante de todos los tíos que más ganan, que más dinero ganan de este país, muchos de ellos dependientes directos del boletín oficial del Estado, a decirnos este cómitre, a decirnos que hay hambre severo en 2 millones de criaturas en España? Y no se le cae la cara de vergüenza cuando se anuncia, luego lo veremos, supongo, cómo están dando las subvenciones al Ministerio de Igualdad, a las feministas, a los gays y las lesbianas, a personajes que están estafando directamente el dinero de todos los ciudadanos en el peor momento, en el momento en el que hay más gente pasándolo mal, con más incertidumbre, con más angustia. Realmente resulta especialmente doloroso ver el comportamiento de los medios de comunicación en este tema, porque no creo que ayer hubiera habido nada más importante en el discurso del cómitre, nada más importante que ese dato de que hay 2 millones de niños en pobreza severa. Si es mentira, es un canalla, por decir una mentira semejante. Y si es verdad, ¿qué rayos haces ahí parado? ¿Qué has hecho durante un mes? Es que no estaban pasando hambre en agosto. Es que esos niños en pobreza severa estaban de vacaciones en alguna Mareta, en algún Doñana. No es de recibo, es simplemente insultante y decepcionante. Por eso hay que cambiar este gobierno cuanto antes, porque no es admisible. No sé, Arturo, tú... Podemos recordar, si queréis, antes de iniciar el debate, lo que adelantábamos la pasada semana a los espectadores, y son solamente las últimas subvenciones concedidas por el Ministerio de Igualdad, el de Irene Montero. Como decimos, solamente las últimas, de los últimos días de agosto. Si hiciésemos un recopilatorio de todos los miles de millones de euros que se otorgan en subvenciones a asociaciones y organizaciones afines al Gobierno, a PSOE y a Podemos, realmente el programa sería eterno. Así que lo vamos a ir haciendo a lo largo de toda la temporada en pequeñas píldoras. Cada día investigaremos y les contaremos algunas de estas subvenciones. Hemos empezado, como digo, por las de igualdad. La situación económica en España es grave, con una alta tasa de paro, con muchos trabajadores con un futuro incierto sin haber cobrado todavía los ERTE, el turismo desangrándose y el desplome histórico del PIB. No cabe duda de que la pandemia mundial del coronavirus está impactando brutalmente en la economía y en el empleo. Sin embargo, las arcas públicas siguen destinando frioleras cantidades a subvenciones que en este momento no tienen nada de prioritarias. La última de ellas fue este martes 25 de agosto. El Boletín Oficial del Estado publicaba ayudas para desarrollar el programa SARA, es decir, diversas actuaciones dirigidas a mujeres. De este modo, diferentes fundaciones, entre ellas Cruz Roja o la Federación Española de Universidades Populares, recibían 125.000 euros cada una. Todas ellas se abonarán con cargo al presupuesto de gasto del Instituto de la Mujer
y para la igualdad de oportunidades. También este martes el Diario Oficial de Galicia anunciaba diferentes ayudas para la igualdad entre hombres y mujeres con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF de 2020. Atención, un presupuesto de más de 457.000 euros. En Navarra, el 14 de agosto se abría el plazo para solicitar subvenciones destinadas a financiar proyectos que promuevan la igualdad. También se anunciaban otros 20.000 euros en subvenciones destinadas a los colectivos LGTBI. Nos vamos ahora hasta la Comunidad Valenciana porque a finales del mes de julio se publicaban las diferentes subvenciones para varios programas. Para la igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres, 870.000 euros. Cantidades millonarias a causas feministas, mientras muchos españoles siguen a la espera de cobrar los ERTE o el ingreso mínimo vital. ¿Continuará el gobierno despilfarrando el dinero de todos? Insistimos en que estas son las subvenciones que publicaba el BOE solo en los últimos días de agosto. Y en concreto las concedía el Ministerio de Igualdad. En esta casa les hemos contado a lo largo de los años que se conceden subvenciones para las cosas más variopintas e innecesarias, como el cultivo de pistachos en países en los que evidentemente no se van a cultivar bien los pistachos, Arturo. Sí. Bien, yo retomando un poco lo que estaba diciendo Julia Ariza, es decir, tenemos que tener en cuenta que nuestro presidente, como él mismo dice, es un hombre exhausto por la responsabilidad que tiene, por las negociaciones que ha llevado, en fin, sin horas en Bruselas, por su gran contribución a la causa no solamente europea, sino que naturalmente los grandes esfuerzos que está haciendo por sacar a España de la crisis, ¿no? Entonces, este hombre exhausto está por no pegar, que no por no remar, sino por no pegar un palo al agua, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, este hombre exhausto, pues habla de que hay que remar en la misma dirección. Mire usted, en la misma dirección, pero que la dirección que marca ¿cuál es? La dirección del abismo, ¿no? Porque su política, la política concreta que sabemos, que conocemos de estos años, es una política que va en la dirección contraria a la de los intereses nacionales, es una dirección equivocada que lleva al desastre al país desde el punto de vista político, económico, social, etcétera, y me parece que no es de recibo, que diga que tendría que definir en qué dirección vamos para intentar conseguir algún consenso histórico. En tercer lugar, hablaban de la pobreza severa, ¿no? Hombre, sí, este gobierno es un gobierno que quiere tanto a los pobres que los multiplica, ¿no? Es decir, que no estamos viendo permanentemente cómo estas tasas que son tan duras y nos hacen, en fin, nos conmueven en nuestra dignidad, pues que van aumentando, ¿no? Porque no hay nada más triste que ver a un niño pobre, a un niño que que desnutrido, que no tiene oportunidades, como pueden tener que las demás personas, las demás familias, ¿no? Entonces me parece que este tema es muy grave, como ha dicho también Julio Ariza, y se debería reflexionar bastante sobre él, ¿no? Y entonces yo creo que este señor que no ha estado de vacaciones, lo que ha estado en una cuarentena dietética, estética y me imagino que de spa y de baños de sal marina, como merecido homenaje propio a su dedicatoria a este país y a su exhausto, en fin, a lo exhausto que está por los grandes servicios que está prestando a España, ¿no? Sí, yo quería añadir, porque ayer evidentemente dijo lo de los 2 millones de pobreza severa de los niños, que yo creo que es mentira. En fin, puede ser que fuera verdad, no me extrañaría, porque eso querría decir una revolución directa. Pero es que después insistió en el tema de que no han dejado a nadie al margen, y sobre todo en el ingreso mínimo vital. Entonces, unos datos fácilmente recopilables, pero que están por ahí. Según la fuente, se han solicitado 700.000, o el gobierno dice 800.000. Vamos a hacer caso al gobierno. Se han solicitado 800.000. El propio gobierno dice que ha tramitado 80.000. O sea, estaríamos hablando de un 10%. Pero es que además, si uno rasca un poco, de esos 80.000, 74.000 ya cobraban eso, con otros nombres. O sea que realmente tramitar nuevos, 4.100. Que es una eficacia altísima. Si realmente el país está muy mal, la gente lo pasa fatal, hay colas del hambre, como insisten en decir, hay tanta pobreza severa y el gobierno le sobra tiempo para irse de vacaciones. Bueno,
En esa conferencia con empresarios se ha insistido mucho que, bueno, realmente no era solo con empresarios, eran la mayoría de los presentes ejecutivos, directivos de grandes compañías, ¿no? Pero ha llamado la atención que no fueron invitadas las asociaciones de autónomos, que son realmente los que lo están pasando mal y los que generan más trabajo en nuestro país. Ni pymes. Llama la atención también que el Gobierno se haya tomado esas vacaciones que decíais. Porque era una reunión de alto nivel y, claro, la gente que trabaja un poco a ras de tierra no debe... En el fondo era IBEX, ¿eh? O sea, era el IBEX con algún extra puntual. Por ejemplo, habían entrevistado a una influencer que tuvo la suerte o la desgracia de que la invitaron y la pusieron en primera fila, pero era el IBEX con alguna aportación puntual y poco más. Y además tampoco nos enseñaron mucho, porque cuando seguíamos aquí en directo, si os acordáis, lo único que veíamos era la oscuridad. Después otras televisiones han conseguido imágenes, supongo que poniendo una cámara en algún sitio, de gente de cómo legaba, cómo se iba. Pero aquí solo veíamos presidente. Bueno, las cámaras, ya sabes que las cámaras es las que ellos deciden que entren ahí, y las imágenes que salen son las que ellos deciden que salgan. Aquí yo me canso de repetir que incluso en el Congreso de los Diputados, las imágenes que salen cuando hay un pleno, o cuando hay una determinada comisión, intervenciones de los distintos partidos políticos, grupos parlamentarios, diputados, las imágenes que nosotros podemos ver son las que decide Jaume Roures, Mediapro, que es quien tiene en exclusiva, en perjuicio de la propia televisión española, que es un servicio público que nos cuesta casi 1.000 millones de euros a los españoles, es quien tiene la exclusiva para hacer allí la realización de cualquier cosa que ocurre dentro, lo cual resulta completamente inaceptable y completamente bochornoso. ¿Sabes cuál fue la excusa de esto? La excusa de eso fue la misma que después han prohibido que estén los fotógrafos dentro y solo por entrar al momento, que saqué las imágenes que molestaban porque pillabas a alguien jugando lo que no debía, o la otra mirando lo que no tenía que hacer, o fulanito peliscando al de al lado. Entonces, para que no pase eso, lo que se hizo es un control de la información, lo cual no deja de ser un sistema que hablábamos de Popper antes, de antipoperizar el mundo, porque eso de sociedad abierta tiene lo mismo. En fin, eso será una sociedad cerrada. Que están viendo los espectadores las imágenes del vídeo que lanzaba Moncloa ante la presentación de este acto, y que varios medios han publicado ya que ni siquiera son imágenes reales de españoles para este acto de España Puede. Se trata de imágenes que se venden en bancos de fotos en Internet, y además muy baratas. O sea que no solamente el presidente debía estar de vacaciones, debía estarlo el equipo de comunicación de Moncloa, porque no han sido capaces de salir a las calles a recabar el testimonio de españoles que les hablen de sus necesidades, de empleo, de este tipo de cosas. Es impúdico y vergonzoso, ¿no?, que realmente todo sea pues una sobredosis de propaganda, una sobredosis de astucia, y sin embargo hay un déficit de responsabilidad, de criterio, de dirección política absoluto, ¿no? Entonces todo esto al final te das cuenta que la política ahora mismo, y no solamente el gobierno, también creo que en general, está movida exclusivamente por intereses o por digamos, por estrategias tacticistas, ¿no?, a corto plazo, regates en corto, qué golpes de efecto, teóricos golpes de efecto, porque realmente pues no sé muy bien qué se consigue con estos golpes de efecto, ¿no? Pero realmente esta ha sido una reunión vacía. Han ido allí unos señores, como decía Julio Ariza, que muchos de ellos tienen una conexión evidentemente con el Boletín Oficial del Estado, y que además tienen una responsabilidad institucional, y que no es bueno que se lleven mal con el gobierno desde el punto de vista, y además yo creo que en fin, hay que reconocer que es el gobierno que existe, el que ha investido el Parlamento es este, y entonces pues estos señores que pertenecen a la sociedad civil pues tendrán que acudir a llamadas de este tipo, ¿no? Pero ¿para qué ha valido? O sea, ¿qué propuestas ha habido aquí, aparte de las generalizaciones de que tenemos que avanzar hacia la digitalización, hacia la transición energética? Es decir, ¿qué propuestas concretas ha habido realmente que ilusionen a la gente con proyectos concretos, con ideas movilizadoras, ¿no?, con iniciativas que de alguna forma que tengan un trasfondo y que puedan movilizar la sociedad? Pues no lo sé. Yo es que veo un gran vacío, ¿no? Sí, pero lo malo es que todo el famoso dinero que tiene que venir de Europa depende de los proyectos que presente esta criatura angelical, ¿eh? Ya, claro. Entonces, Sí, pero fijaros ¿qué será capaz de presentar prácticamente este tío? si coges tema por tema de los que habla, el vacío no solamente el vacío es casi absoluto, es que además
muchas de las cosas son rigurosamente falsas y ellos actúan en términos contradictorios con eso. Hablaban ayer de que había que acabar con la injusticia, con las injusticias en la distribución de la riqueza en España, por ejemplo. Cuando hace muy poquito negociaban antes de una reunión con presidentes autonómicos, exclusivamente con una de las regiones, para darle determinado dinero a cambio de que se sumara a la reunión. Simplemente de que los vascos acudieran, bueno, los nacionalistas vascos acudieran a la reunión. Entonces, cuando tú estás viendo eso y te das cuenta de que ni siquiera hay un turno de preguntas libres para que haya allí periodistas que se hayan puesto a pensar durante 3 minutos, hayan escuchado lo que ha dicho este señor, este admiradísimo presidente, este cómitre, y nadie le pueda preguntar nada. Nadie le puede decir, oiga, sobre este tema, ¿qué? Sobre este tema, ¿qué? No puede usted salir a decir que hay 2 millones de niños en pobreza severa, sin a continuación decir, y para resolver ese problema, que es uno de los más graves que tenemos, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Está claro. No es posible. No es posible para alguien medianamente cuerdo, medianamente sensato, para alguien que tenga un pelín de lucidez y sobre todo para alguien que ame la justicia. Porque claro, desde el gobierno ese discurso es completamente injusto. Es completamente injusto. Seguimos teniendo que aceptar que determinadas regiones españolas, porque ellos lo valen, se lleven lo que no les corresponde, mientras otras son permanentemente ninguneadas y despreciadas. Eso, no estamos hablando de despreciar a una región, estamos hablando de despreciar a los castellano-manchegos, a los castellano-leoneses, de despreciar a los gallegos, de despreciar a los valencianos, de despreciar a los mallorquines. Sí, estamos en una política... No de regiones, no, es que los territorios no son nada. Los territorios, si no hay un señor viviendo allí, jamás van a opinar. Sí, claro. Se retribuye la deslealtad, ¿no? La deslealtad a cambio de un puntual apoyo político, a cambio de los votos y poder seguir estando en el poder, que es realmente el único objetivo de esta gente, es continuar todo el tiempo que puedan en el poder, a costa de lo que sea. Pues se retribuye la deslealtad y entonces, bueno, pues eso al final puede producir un efecto llamada. Es decir, o sea, para tener influencia en España hay que montar 20 Terueles existes, ¿no? Para que nos hagan caso y sepan que estamos en el mapa. Pues eso al final, claro, si al final además los partidos que representan o que deberían representar unidad de España no son capaces de tener esa sensibilidad, pues eso se puede producir, porque esa política que está haciendo disolvente totalmente el Partido Socialista, ¿no? que siempre durante alguna etapa fue uno de los partidos vertebradores de una cierta idea de España, ¿no? Y hay que ver en qué se ha convertido, pues hombre, pues realmente está marcando un camino, ¿no? Hablan de la justicia y permiten que haya señores que ocupan una casa de otro, que ha podido estar años trabajando, ahorrando para poder tener esa casa, y permiten que alguien se la arrebate por la fuerza, allanando esas viviendas. Eso es justicia. Es justicia permitir que sigan saliendo de sus países de origen personas perfectamente sanas, en perfecto estado de salud, chavales de 20, 25 años, que son auténticos, gente joven y sanos y en perfecto estado, que abandonen los mejores muchas veces las poblaciones de origen, dejando a los que tienen menos capacidad para sacar adelante esos países, y que se metan en un cayuco, se metan en una patera y se ahoguen, como el otro día se ahogaron 25 o 30 personas en medio del mar. ¿Se permite esa injusticia? A estas alturas de la Liga nos vienen a contar que la única solución es que esos países se vacíen de sus mejores elementos para que vengan aquí ilegalmente a muchas veces saturar los servicios que con tanto trabajo se han logrado establecer para los nacionales, que llevan muchos años cotizando y pagando sus impuestos para conseguir unos servicios razonables. ¿Quién es el responsable de que mueran esas personas? ¿Qué se está haciendo? Yo no he visto una sola acción, que esa sí sería de justicia, contra las mafias que están cobrando 3, 4, 5.000, 6.000 euros, que son todo lo que pueden ahorrar durante años determinadas familias para que un chaval venga aquí de 22 años corriendo el riesgo de ahogarse por el camino. ¿Cuáles son las acciones que están haciendo los países europeos, específicamente el Cómitre español?
¿Cuáles son las acciones que están realizando para acabar con esas mafias, para detenerles? Están todo el día hablando de la justicia universal. ¿Dónde están los jueces justicieros universales buscando a los responsables de esas mafias, que son los que de verdad están asesinando a personas en medio del mar? ¿Dónde están las acciones? ¿Quién está hablando de eso? Solamente nos presentan al cayuco entrando y a la Guardia Civil poniéndoles una manta y dándoles... Pero vamos a ver. Sí. O sea, ¿pero de qué? O sea, ¿usted por qué no me hace el background de eso? ¿Por qué no me presenta lo que ha pasado antes? ¿Por qué no actúa usted en origen? ¿Por qué no quiere actuar? Porque en realidad lo que quiere es disolver nuestra cultura en otras culturas que serán más o menos respetables, pero que desde luego muchas de ellas ni respetan los derechos de la mujer, ni los respetos humanos, ni los derechos humanos, ni los derechos más elementales de crítica a sus respectivos gobiernos. ¿De qué estamos hablando? Otro signo de descomposición es lo que hemos visto estos días en Alsasua, ¿no? Donde los asesinos se convierten en víctimas y la Guardia Civil, que jugó un papel decisivo en la derrota de ETA, pues es absolutamente asediada, ¿no? Y perseguida, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, bueno, es otro signo de descomposición moral del país, ¿no? El permitir eso y no decir nada más que lo estrictamente necesario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos teniendo efectivamente unos síntomas de deterioro, de depauperación, no sé cómo se dice, depauperación, sí, bueno, al final de que es un país que realmente está perdiendo sus señas de identidad, está desprovisto de valores y va un poco, yo veo a España y sería un poco el final un poco de mi intervención, un país a la deriva, entregado a su suerte. Es un país que el gobierno ha renunciado a defenderla y no veo tampoco que los proyectos alternativos estén siendo suficientemente ilusionantes, independientemente del déficit y la desproporción que hay en medios de comunicación y que a veces los mensajes no llegan con la rotundidad y con la eficacia que deberían llegar, pero me parece que en fin, que hay que movilizar a España, hay que levantarla, hay que tomar la iniciativa, hay que hacer un programa que verdaderamente pues tenga el rigor, la fuerza y la determinación necesaria y sobre todo hay que levantar la palabra y coger la palabra todos los días, ¿no? Esto no va de rachas, no va de tener un buen discurso un día en el Parlamento y durante 6 días no volver a decir nada, ¿no? La política se hace todos los días. Lo que dice Enrique Calvet, que estamos ante un Estado fallido y habrá que añadir y arruinado. Porque hasta ahora era fallido, pero ahora arruinado. Vamos a hacer una pausa, seguimos con este asunto a la vuelta y abordamos muchas más cuestiones, entre ellas las declaraciones que les mostraba Cristina Ramos en esa ronda de declaraciones de Pedro Sánchez. Ha echado la culpa este martes el presidente del Gobierno a los ciudadanos españoles de los rebrotes. Ha dicho que han relajado las medidas de seguridad. Y además veíamos en esa conferencia al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Hoy hay novedades sobre los frentes judiciales que tiene abiertos la formación morada. Se lo vamos a contar, como digo, en poco más de 2 minutos. Pueden aprovechar este tiempo para llamarnos al Toro Televisión, más concretamente a nuestro club de amigos, para darse de alta. Si no lo han hecho, esperamos hoy haberles dado ese empujón final, o para conseguir, por ejemplo, la colección completa de la beata Ana Catalina Emmerich. Se trata de 5 tomos que van a ver enseguida y que recoge sus visiones y revelaciones completas. Y además saben que desde la pasada semana a todos los que llamen para conseguir el lote de los libros de la beata Ana Catalina con sus revelaciones completas, o el lote España en el corazón, que les enseñaremos de nuevo dentro de un ratito, les vamos a enviar 20 mascarillas quirúrgicas, que la verdad, tal y como están los tiempos, Julio, pues son muy necesarias y supongo que les van a venir muy bien a todos los espectadores que las reciban. Nos tienen que llamar para conseguirlo al teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 916162464, escribirnos un email si lo prefieren a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Así que no se compren las mascarillas, porque se las vamos a enviar nosotros con los libros o con el lote de España en el corazón. Lo hacemos encantados y rogamos de nuevo a este gobierno y a este señor cómitre de la galera española, le rogamos que baje el IVA del 21% que tienen las mascarillas, porque es una profunda injusticia.
Es inaceptable que un artículo de primerísima necesidad y además obligatorio lleve un 21% de IVA. Por favor, que pregunten a sus socios europeos el IVA que llevan las mascarillas en el resto de países, a ver si se enteran de una vez. ¿Tienen algo más de 2 minutos? Aprovechen y llámenos. Hasta ahora. Estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas. Antes de esta pausa hablábamos sobre la conferencia que tuvo el presidente Sánchez este lunes con empresarios, ejecutivos más bien de las grandes empresas, también sobre esas declaraciones de esta misma mañana en las que culpa a los españoles de los rebrotes porque han relajado las medidas, dice, y por supuesto tenemos que hablar de Podemos. Creo que ya podemos ver un resumen para tratar de facilitar la tarea de entender lo que pasa en la formación morada a los espectadores. Podemos tiene ahora mismo 2 frentes judiciales abiertos. Por un lado, el caso Dina, en el que el principal investigado es Pablo Iglesias. Veremos cómo termina este asunto y finalmente si el juez pide suplicatorio. ¿Cuáles son los presuntos delitos que pudo haber cometido el vicepresidente? Son falsedad documental, ahí lo están viendo, simulación de delito, denuncia falsa, obstrucción a la justicia y estafa procesal. Todo ello porque el partido basó su campaña electoral de 2019 en lo que ellos consideraban una trama de las cloacas policiales que atacaban a Podemos. Parece ser que la cosa no era tal, sino que la formación aprovechó el extraño robo de una tarjeta SIM a su exasesora Tina Busselham para denunciar estas cloacas policiales que funcionaban contra Podemos, algo que parece que no existió. Por otro lado, el caso Calvente, el exabogado de la formación despedido y acusado por los morados de acoso sexual a la abogada Marta Flor. Calvente recopiló, al ser despedido, estaba recopilando varios documentos que probarían financiación irregular del partido, simulación de delito e irregularidades en protección de datos. Y sobre protección de datos parece ser que es también el tercer problema. Hoy leemos en varios medios que los sectores críticos habrían recibido una denuncia anónima en la que estarían detallados los hechos según los cuales en las votaciones online que se celebran, los plebiscitos que celebra Podemos, el más recordado de ellos, para ver si las bases aprobaban la mudanza de Pablo Iglesias e Irene Montero a la mansión de Galapagar, pues bien, parece ser que ni se estarían respetando las leyes relativas a protección de datos, ni esas votaciones estarían siendo todo lo limpias que cabría esperar. Esto ya lo contó Luca Constantini hace un par de meses en Voz Populi, pero hoy muchos medios pueden leer ustedes esta noticia, esta denuncia anónima, sobre todo en La Rioja, donde ya está judicializado el asunto, donde los sectores críticos ya habían llevado las últimas primarias que habían perdido en favor del candidato de Pablo Iglesias, del oficialista, a los tribunales. Por lo tanto, pasamos de 2 a 3 asuntos ahora mismo. Son los que tiene Podemos. Lees la denuncia que había presentado ya en un juzgado de Barcelona, vamos, de Cataluña, una pequeña ciudad cerca de Barcelona, Calvente, que ha sido el jefe de los servicios jurídicos de Podemos. No es cualquiera, es una persona que conoce, no está hablando de oídas, es una persona que conoce por dentro lo que se ha hecho en ese partido. Cuando lees la denuncia en la que califica a Calvente de organización para delinquir al propio partido Podemos, te llevas las manos a la cabeza. Porque claro, ayer en primera fila de la conferencia que dio Pedro Sánchez, estaba este señor. Estaba este señor con impertérrito, ¿no? Como si no fuera con él. Mascarilla, tapadito con mascarilla. Ya, pero con una persona... Sí, con corbata. Claro, una persona como él que está en este momento en una investigación gravísima de todo tipo de irregularidades y de delitos en un partido político que está controlado por una pareja. Es decir, un señor que ha hecho ministra a su propia señora. ¿Vosotros recordáis qué es lo que se llegó a decir cuando Ana Botella se presentó al ayuntamiento? Este señor ha hecho ministra del gobierno de España a una indocumentada porque es su señora. Y el resto de señoras feministas se quedan tan panchas, pero ni siquiera reconocen la pura realidad. Es decir, aquí hablamos muchas veces de que probablemente una de las carencias estructurales más importantes que tiene
la democracia tal como la tenemos organizada es que no se exija una mínima competencia a quienes ocupan puestos de responsabilidad y a quienes gestionan caudales públicos. Es decir, resulta manifiestamente injusto, y estamos hablando todo el tiempo de justicia, que no se ponga al frente de instituciones, institutos, organismos que tocan dinero público a personas que sean extraordinariamente competentes y rigurosas, como haría cualquier empresa del mundo, desde la más pequeña a la más grande. Pues estas son las empresas más grandes. Tú no puedes dejar de entristecerte cuando paseas por la Castellana de Madrid y te encuentras con un palacete en la Castellana en el que pone INJUVE, Instituto de la Juventud, y te preguntas, ¿qué rayos hacen 2 millones de niños en pobreza severa mientras hay aquí 4 elementos colocados a dedo en un palacete en la Castellana en Madrid que podría estar solventando muchos problemas de mucha gente? Pero si solo fuera el palacete de la Castellana en Madrid, es que como te asomes a cómo están los presupuestos del Estado, como te asomes a las subvenciones que conceden estos señores, a quiénes se las dan, para qué se las dan, en qué se las gastan, la completa opacidad en la gestión de esas subvenciones, la utilización completamente, denigrante de esos dineros públicos que salen del bolsillo de la gente que los ha ahorrado, que se los ha trabajado, para dárselos a personas que nada producen y que dedican unas fundaciones o unas instituciones, lo que llaman ellos ONGs, que en realidad son organizaciones las más gubernamentales de todas, simplemente para pagar unos salarios a unos señores, que les permiten, cuando hay que salir a la calle, tener preparadas sus pancartas y el tiempo necesario para hacer esa oposición callejera, que parece que es la que acaba dirigiendo el país, como le está dirigiendo ahora mismo los Black Lives Matter en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que la política se ha convertido en una insurrección callejera. La política depende de 5 paletos que salgan mañana a gritar o a tirar piedras a no sé quién, y se cambia el rumbo del barco de todos los españoles de bien, de todos los españoles que en silencio siguen trabajando, porque salen 10 tíos que están financiados de antes por el dinero de esos españoles callados para cambiar el rumbo de las cosas. Eso debe ser remar en la misma dirección, ¿no? La invocación del presidente diciendo que todos deberíamos remar en la misma invocación, que no sé si se refiere a tomar el carril que tú estás describiendo. Pero con la ayuda de la prensa, ¿eh? No, el problema, Arturo, es solos, que en una dirección hay 2 sentidos. Ya. Y tú puedes estar remando en la misma dirección, pero en sentido contrario. Ya, pues por eso. Es que ni siquiera sabemos de eso. Está claro. Lo que está claro es que no vamos a ninguna parte, ¿no? Y lo que es verdad es que todos los salvadores, al final, sin excepción, terminan traicionando el espejismo que alimentaron, ¿no? Es decir, aquí estamos viendo cómo unos señores que surgieron en la Puerta del Sol hace unos años, ¿no? Estamos hablando, me parece, del 2015, pues que se han convertido, que siempre estaban con el lenguaje, nosotros los expoliados, nosotros los pobres, nosotros los desheredados, nosotros los de abajo, había que montar el movimiento de los de abajo que frente a los de arriba, y ahora resulta que están arriba, el matrimonio Ceausescu, ¿no? Porque son Irene y Pablo Iglesias, en fin, la connotación histórica que más cercana puede ser, o la referencia histórica más cercana es el matrimonio Ceausescu, pues me parece a mí que justamente están invirtiendo ese lenguaje. Es decir, ahora mismo empieza a haber una rebelión que se está viendo, que al final es otro movimiento de descomposición de las bases de Podemos, que están reclamando a estos señores, bueno, pues que de alguna forma vuelvan o se vayan un poco al credo que les hizo llegar a tener una posición y representar una parte de la opinión pública española, ¿no? Porque el ejemplo de estos señores, en fin,
por cierto, 3 delitos. Estamos hablando aquí del caso Dina. El tesorero y otros dirigentes del partido están imputados en un juzgado de Madrid. El tema de la consultora Neurona, que es al final lo de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el caso que ha puesto encima de la mesa, y donde también es un delito electoral, es fraude electoral, y hay un delito de falsificación de documentos, es decir, porque se ha emitido seguramente una factura ficticia. Es decir, estos señores realmente el Código Penal se les queda pequeño, ¿no? Es decir, porque no hay más delitos en el Código Penal, sino también estarían incursos en todo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplaridad hay en la actuación de estos señores? Realmente del espíritu de esos años, en fin, a mí personalmente me parece deleznable, pero que considero que haya gente que le pudiese interesar, porque gente que en ese momento estaba siendo desahuciada, que no tenía futuro. Recordemos cómo fue la gran crisis o la gran recesión del 2008. Bueno, encontrarse allí un tipo de esperanza. Estos señores, vuelvo a repetir, todos los salvadores, sin excepción, terminan traicionando el espejismo que alimentaron. Eso es lo que está pasando. No olvidemos que creo que no es anecdótico que el 15M nace frente a un gobierno del PSOE. Sí, sí. Dato interesante, ¿eh? Por cierto, que muchos espectadores habrán escuchado o leído en los últimos días que una nueva pericial habría concluido que Pablo Iglesias no era el responsable de los daños a la tarjeta de Dina, el primero de los casos judiciales que afecta a la formación. Esto no es así. La policía científica en su informe lo que dice es que no se ha podido determinar el origen de los daños de la tarjeta, claro. Pero la tarjeta, dicho, iba a decir confesado, pero dicho en sede judicial, tanto por la propia Dina Busselham como por el vicepresidente Pablo Iglesias, estaba esos meses en poder de Pablo Iglesias, con lo cual los daños se produjeron mientras Pablo Iglesias y que la vio, tenía la tarjeta. Porque Pablo Iglesias explica que la vio con un señor que era el presidente del grupo del periódico y compañía. Antonio Asensio. Con Antonio Asensio, hijo. Sí. O sea, que la vio en su despacho. Sí. Con lo cual, si vio el contenido de la tarjeta, es que la tarjeta estaba bien o se produjo un milagro. Son las únicas opciones. Sobre el milagro no se ha escrito, luego la tarjeta estaba bien. Después está mal, ergo, la ha tenido él y está mal. Bueno, pues nada. Es que, hay que concluir mucho. Si abres un poco los ojos, solo abriendo los ojos, y no estás exclusivamente a lo que los políticos o algunos políticos dicen, sino más bien a lo que los políticos hacen y a los que están alrededor de los políticos. Ayer veías a los jefes de los sindicatos, los actuales sindicatos, porque Vox acaba de lanzar un nuevo sindicato que se llama Solidaridad, que yo creo que va a tener, digamos, una concepción del sindicalismo mucho más moderna y mucho más justa desde el punto de vista de la justicia social, ¿no? de la efectiva repartición equitativa de la riqueza, ¿no? Y de las oportunidades. Decía que estaban los dos líderes sindicales. Aquí nos hemos cansado. Bueno, la verdad es que no nos cansamos porque es lo que tenemos que hacer y ya está bien que lo hagamos porque nadie más está dispuesto a hacerlo. Se te nota exhausto. Sí, sí, pero no cómitre. Vamos, yo soy uno de los de la galera, estoy también remando. Decía que el tema de los liberados sindicales es un tema tan vergonzoso, tan injusto, que haya tantos miles de personas que han dejado de trabajar en sus empresas, en este caso hablamos de la sanidad, ahora podríamos hablar de la educación, que están en su casa cobrando el sueldo. Dicen que trabajando para el sindicato. Y resulta que no hay ni una sola apelación a que esos liberados de la sanidad, por ejemplo, de Madrid, ni siquiera en el peor momento de la pandemia, del colapso de los hospitales, quisieron reincorporarse, a ayudar a sus compañeros que estaban cayendo como moscas, víctimas del COVID, víctimas del virus chino. Y no se incorporaron. Y no han dado una explicación. Pero, es decir, ¿ese asunto no es relevante? ¿No es relevante? ¿No les parece importante? Al señor presidente del gobierno, ¿no le parecía importante ayer que estando allí todas las empresas que pagan impuestos en España, no hubiera una referencia a Google, a Apple, a Facebook y a Amazon, que se llevan un dineral de este país? Un dineral de este país. Y no pagan aquí sus impuestos. ¿Nos puede hablar un presidente del gobierno seriamente de redistribución de la riqueza, de justicia social, mientras no resolvamos un tema como el de las grandes multinacionales que están
materialmente vaciando a los estados nacionales y consiguen, el caso de Apple, tener valoraciones que son 2 veces el Producto Interior Bruto de España. Apple vale 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. Ayer más. Ayer más. Es que estás hablando de hace una semana o 2. Claro, es decir, y esas personas Sigue subiendo. pueden seguir planteando seriamente un programa de justicia social con Pablo Iglesias al frente, con todo su partido prácticamente corrompido por irregularidades de todo tipo. ¿De qué estamos hablando? Es que además el partido de Pablo Iglesias, yo no sé por qué vais a la actualidad, porque si vamos al origen, si os acordáis, había un tal Monedero que tuvo un problema con Hacienda grave, que solamente pasó desapercibido porque Hacienda le avisó y no fue a por él. Pero tenía un chico que se llamaba Rejón, que tuvo un problema con otra cosa grave, porque cobraba sin trabajar. De la Universidad de Málaga. De la Universidad de Málaga. El señor Pablo Iglesias dijo de dónde cobraba y después, como se han presentado una serie de denuncias en mal sitio y mal hechas, ha salido de momento airoso. Pero es que no hay nadie que se haya, del equipo dirigente, que se haya salvado. No olvidéis además que tenemos todo el tema de Bolivia, que está por ahí ahora mismo, todo el tema de Venezuela, Efectivamente. y compañía, que es, si lo de ahora es grave, eso es mucho más grave. Y tampoco hay que olvidar, ya pues a decir cosas raras, que la señora Dina no tuvo solamente una relación profesional con este señor, sino que parece que tuvo algo más, lo cual da igual, pero quiere decir que sigue liándola por el mismo sitio. Entonces, claro, la ejemplaridad no está en ningún sitio, y la de servicio público menos. Pero es que no hay desde el principio hasta ahora, y ya veremos en el futuro. También es verdad que pienso que el ciudadano español hace tiempo que les ha condenado. Bueno, pero en este tema de las grandes multinacionales, yo creo que sí que los ciudadanos deberíamos, por lo menos, tener en nuestra cabeza que no es justo lo que está pasando en el tema impositivo con estas compañías. No, eso, no es justo. pero eso hay que decirlo. Y que habrá que hacer algo. En el tema, el otro gran tema que me parece que no debe pasarnos desapercibido y que tenemos que seguir insistiendo, es el tema energético. El tema energético. Perdona, María. Vamos a hablar de eso a partir de la una. Sí. Tenemos que hacer antes una pausa brevísima, de verdad. Pueden aprovechar y llamarnos al Club de Amigos. Les recordaba antes cómo conseguir el lote de la beata Ana Catalina Emmerich. Saben que también pueden conseguir el lote España en el Corazón solamente a través de nosotros, del Toro Televisión, y más concretamente de nuestro Club de Amigos. Si nos llaman o nos escriben, les enviamos a sus casas el llavero, la cartera, la corbata, que ya lleva Julio, y el libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez. Nos tienen que llamar al teléfono que están viendo, 916162464. Pueden entrar, si lo prefieren, en nuestra web, clubdeamigos.eltorotv.com, o escribirnos un email a club@eltorotv.eu. Regresamos enseguida con muchos mascarillas, más asuntos. Siempre. Y las mascarillas, se lo recuerdo luego también, no se preocupen. Hasta ahora. Estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas. Comenzamos en unos segundos nuestra segunda hora de programa con información, por supuesto, pero sobre todo con el mejor análisis. Hablábamos sobre los frentes judiciales de Podemos antes de esta pausa y en algún momento del programa, Julio, mencionabas los disturbios que se están produciendo en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, también a nivel mundial, después de la muerte de varios negros a manos de la policía. Parecía ser, luego según van avanzando las informaciones, pues uno va entendiendo matices, ¿no? y conociendo muchas cosas, sí se molesta en conocerlas, Claro. que es complicado. Claro, ese tema del Black Lives Matter es enormemente interesante como fenómeno que está inducido y producido desde determinadas élites con unos intereses muy concretos. Habrá que ver si los intereses que persiguen se consiguen o no se consiguen, porque a veces tú pones en marcha determinadas estrategias que se vuelven contra ti. Este parece ser el caso ya en el caso de los Estados Unidos y de la posible reelección de Donald Trump, por la que yo desde luego desde aquí ya les digo a nuestros espectadores que apuesto pincho de tortilla y caña que Donald Trump repetirá como presidente de los Estados Unidos. Pero, fíjese, eso es lo que aparece, ¿no? Es lo que está en todas partes. Negros muertos, asesinados. Bueno, ¿quieren ustedes de verdad negros muertos asesinados? Pero por miles. Vayan a Nigeria. Negros cristianos.
Si quieren, les relato, a partir del International Policy Council, el Gatestone Institute, de 30 de agosto de 2020, la matanza de cristianos en Nigeria, que algunos observadores internacionales han catalogado como genocidio, está alcanzando niveles inauditos. Según un informe del pasado día 4, en apenas 3 semanas, al menos 171 cristianos han sido asesinados por pastores musulmanes de la etnia fulani. Y esos son solo los casos que conocemos. En realidad, es probable que la cifra sea muy superior. Asimismo, se cuentan por miles los que han sido desplazados por la fuerza de sus viviendas y lugares de trabajo. Nuestro director de noticias lleva meses inundando de noticias de este tipo. Aún así, esta incesante y sangrienta cosecha de vidas cristianas está perturbadoramente ausente de los medios de comunicación social en todo Occidente. El pasado 10 de julio, hace ahora... Hemos preparado una pieza con ¿sí? el resumen de los muertos solo en julio, en 3 semanas de julio. Vamos a verlo y recogemos también el número de fallecidos en 2019, como decía Julio, contabilizados solamente en el país. Vamos a recordar. Y les hago a continuación un pequeño relato. Cada vez que se produce la muerte de un afroamericano a manos de la policía estadounidense, el mundo se echa a la calle para gritar Black Lives Matter. Y es que este movimiento, íntimamente ligado al llamado antifascista, cuenta con importantes apoyos mediáticos, desde jugadores de la NBA a actores y cantantes, además de, por supuesto, el beneplácito de la mayoría de medios. ¿Pero realmente todas las vidas negras importan? La respuesta obvia es que no, y la prueba la encontramos en el genocidio silenciado de los cristianos en todo África, y especialmente cruento en Nigeria. A falta de tener los datos de agosto, en julio Gatestone Institute registró 171 asesinatos de cristianos, aunque la propia organización reconoce que es imposible contabilizar todas las matanzas que se producen en el país. El pasado 10 de julio, pastores musulmanes masacraron a tiros a 22 cristianos, la mayoría mujeres y niños, en una comunidad agrícola, y a otros 5 a machetazos en el pueblo de Bilikisu. Se trataba de una mujer y de su bebé, y otra mujer con sus 2 hijos pequeños. Les había denunciado un vecino musulmán. Al día siguiente fue arrasada una aldea vecina donde 10 mujeres, un bebé y un anciano fueron quemados vivos. El 19 de julio, al menos 32 cristianos fueron masacrados por fulanis y el 23 al menos 7 cristianos, unos militantes musulmanes, acuchillaron y machetearon sin piedad a mujeres, hombres y niños indefensos. Era el segundo ataque a la misma aldea en la misma semana. En el anterior del día 20 habían sido asesinadas otras 7 personas. El 29 de julio, pastores musulmanes mataron a 14 cristianos, 13 de ellos eran miembros de una misma familia. La semana pasada, yihadistas armados irrumpieron en la iglesia del León de Judá de Azicoro y abrieron fuego contra los fieles. 4 de ellos perdieron la vida. Y esto, insistimos, en las últimas semanas. En 2019 fueron asesinados al menos 6.000 cristianos en el país. Sí, además se asoman a esta información que solo pueden encontrar en lugares muy, muy desconocidos, ¿no? Y son fuentes abiertas siempre, pero a los que habitualmente pues un españolito normal no tiene acceso. Y te encuentras los relatos por supervivientes de estas matanzas, te quedas aterrado, porque lo que están haciendo con los cristianos en muchas partes del mundo es un genocidio. Genocidio ante el que hay un silencio abominable. Estamos hablando de que el tonto de Hamilton se pone de rodillas en la Fórmula 1, un tipo que gana no sé cuántos cientos de millones de dólares, por hay que pedir perdón por el Black Lives Matter, y se olvida de que están matando por miles a negros cristianos en un país como Nigeria y en otros muchos países de África, por el que nadie derrama una lágrima, por el que nadie escribe una línea. Y no estamos hablando de un señor que era un delincuente al que efectivamente un policía maltrata. No, estamos hablando de mujeres y niños quemados vivos, macheteados por musulmanes. Y nadie dice nada.
Sí, te cuento una anécdota para acabar de ver por qué nadie dice nada. No estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace unos 7 o 8 años. Una mañana, trabajando yo, se sentaba al lado mío un tal Ramón Pi, amigo de los aquí presentes, y sobre todo de Julio. Y me dice, oye, mira, y maestro a menos mío, y me dice, mira, y me enseñó una foto que era una iglesia quemada y una serie de cadáveres de negros quemados en el suelo. Una ristra larga, de 20 o 30, Nigeria. Y me dice, mira esta foto, un amigo mío me dice que se la están quitando de las redes sociales. Digo, anda ya, hombre, Ramón, que no sabrá ponerla. Voy a ponerla yo en mi Facebook. La puse en el Facebook, no acababa de darle la tecla, que me llegó un aviso de Facebook que o quitaba la foto o me cerraban la cuenta. Por violencia o pornografía en la foto. Con lo cual, claro, si lo que hay es además censura, no es que sea difícil que la gente se entere, es que hay que tener una postura activa para ir contra la red o enfrentarse a las redes sociales porque no sale, porque no dejan que salga. Sí, está claro. Es que el tema de África es un tema muy importante, ¿no? Es un continente devorado por luchas entre etnias, con mucha inestabilidad política. Acabamos de ver en Mali cómo ha habido un golpe de Estado, y es una bomba demográfica, es decir, el crecimiento demográfico de África a lo largo del 2020 al 2050, en fin, va a haber como 1.200 millones de personas, ¿no? Es decir, bueno, indudablemente que China y India van a seguir creciendo, pero alcanzarían prácticamente a estos dos colosos demográficos, ¿no? Entonces, que tiene dos problemas, básicamente, aparte del tema demográfico, es también el tema de la riqueza de las materias primas, ¿no? Pero es un continente que está, de alguna forma, absolutamente erosionado y por la inestabilidad política, por la inestabilidad también que se produce, por la descomposición social, por la cantidad de etnias que hay y por la incultura que hay. Es decir, entonces es muy difícil. Lo que está diciendo Julio Ariza de que efectivamente no solamente en Nigeria, sino en otros países como Indonesia, como en Filipinas, como en Egipto, que efectivamente se están produciendo matanzas de cristianos, ¿no? El tema de los coptos y todo esto es conocido por todos, ¿no? Pues sí, realmente pues se puede decir que hay una... En Nigeria lo que pasa que en el norte está la mayoría musulmana y el poder político, y en el sur es la parte más rica de Nigeria, están los agricultores y es donde están los cristianos, ¿no? Entonces también aquí hay un componente, aparte de que se produce lógicamente en un campo abonado por el cristianismo, de esta etnia que son los fulanis, que tampoco tengo muchas referencias sobre ellos, habitualmente me dedico a otras cosas, ¿no? Pero vamos, que están ahí y que son ganaderos, y por lo visto hay un problema muy fuerte de sequía, de desertificación, y han empezado a ocupar tierras, ¿no? que dentro de este sur de Nigeria, que fundamentalmente, que ya digo, que está dedicado a la agricultura y que es rico, para intentar... Entonces, ¿pero qué razón objetiva hay, Arturo? ¿Qué razón objetiva hay para que en el mundo de los medios de comunicación y de la información los Black Lives Matter ocupen todas las páginas y estos hombres, estas mujeres, estos bebés, estos niños asesinados brutal y cruelmente no ocupen ni una línea? Que no hay ningún interés detrás de una cosa y sí de la otra. Detrás de lo que está pasando en Estados Unidos hay unas elecciones y el intento de cargarse a un presidente, y detrás de eso nada que les interese. Que no hay una conciencia moral ni política en la gente, ni los medios de comunicación que pudiesen apoyar estas causas para abrir este tema. También es un tema de pensamiento, es decir, de apertura del pensamiento, de ver las cosas dentro de un contexto. Hombre, a mí personalmente no me gustan, que me horrorizó, por ejemplo, que la muerte, lo digo sinceramente, de Floyd, independientemente que fuese un delincuente, pero ver a un señor gritando por favor me estoy ahogando, y un señor ahí con el bueno, es decir, hay formas de hacer las cosas. Me pareció un horror, que nadie puede justificar eso, pero en cualquier caso lo que está claro es que luego eso ha sido cogido
por grupos radicales para crear desórdenes, para atentar contra el orden social y político, para crear una dialéctica de enfrentamiento con un tema racial que yo creía que estaba olvidado en Estados Unidos y superado, y que ha vuelto con una fuerza inusitada, ¿no? Y que al final se está convirtiendo en un problema de orden público. Ayer mataron, o antes de ayer, a un seguidor de Trump en la calle, ¿no? Pues es muy... y la información que daban muchísimos medios era que habían disparado a un supremacista blanco de ultraderecha. Un Esa era la ultraderechista, información. Yo creo que hoy, más que nunca, informar es elegir. Entonces, depende qué eliges, de qué eliges informar, estás condicionándolo todo. El debate, claro. Estás condicionándolo todo. Y hoy, quien decide de qué se informa, al mismo tiempo opaca un montón de asuntos que serían de enorme interés, que tienen enorme trascendencia, que son muy importantes para la justicia o para la libertad, y de los que nadie informa. Y que muchísimas veces tienen mucha más enjundia para ser informados que aquellos de los que se informa. Claro. Tú puedes ver el vídeo de Floyd, pero no te están enseñando ni la parte anterior del vídeo ni la parte posterior del vídeo. Claro. Entonces te obligan a formarte una opinión a partir de unas imágenes que ellos deciden cortar en un determinado momento. A nadie en su sano juicio deja de impresionarle que le aprieten el cuello a un señor y lo estrangulen. A nadie en su sano juicio. Nadie le puede parecer ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. A nadie. Pero claro, a mí sí me impresiona que no me saquen las imágenes de lo que están pasando esas gentes en Nigeria. A mí sí me impresiona que no haya ningún tipo de intervención, ni mediática, ni de ningún otro orden, para salvar esas vidas. Y me impresiona muchísimo más que lo otro, Arturo, porque no estamos hablando de un determinado policía que puede ser corrupto, o un anormal, o un animal violando los derechos de alguien. No, estamos hablando de niños masacrados, macheteados delante de sus madres, y luego machatean, violan a sus madres. Estamos hablando de eso. Un inciso, no, lo que hablábamos de la persecución, África no es donde más persecución a cristianos hay, ni mucho menos, ¿eh? En Asia. Leo la lista de países por orden. El país con más persecución, Corea del Norte. Segundo, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, ahora sí que entramos, Yemen, Irán, India y Siria. Uno, ¿eh? Sí, pero que duda cabe que... ¿Alguien de ustedes, nuestros espectadores, puede decirnos si tiene alguna información sobre todo esto? Probablemente uno o ninguno, como decía aquel, ¿no? Y no sé si sabemos las cifras de que está hablando. Son 260 millones de cristianos con alta persecución, muy alta o extrema. 260 millones de cristianos. 15 millones más en 2020 que en 2019. Es una causa muy noble defender esto, ¿no? No estamos hablando de uno, ¿no? Como decías tú, de uno en Estados Unidos. Estamos hablando de 260 millones. Y estamos hablando de la mayor injusticia desde el punto de vista de información que se está produciendo en el mundo, probablemente. El opacamiento, el omitir sistemáticamente cualquier información sobre este asunto es de una gravedad y de una injusticia extremas. Y está hecho adrede. África siempre ha estado muy olvidada, ¿eh? Es decir, ha estado fuera del radar de las noticias. África, no, y Asia. No bueno, Asia ¿eh? es un mundo también muy lejano para Europa en muchas cosas y tal. Quizá la información no es global en muchos, y quizá esté dirigida o teledirigida por los sectores dominantes en los medios de comunicación hacia los asuntos que les interesan, sin encontrar réplica que de alguna forma contextualice la información para los ciudadanos y que puedan tener una visión más completa. Eso está fuera de toda duda, ¿no? Bueno, es un asunto que creemos que es muy importante, que puede, por supuesto, interesar a nuestros espectadores. Nosotros trataremos de dar voz a los que no tienen voz, y por eso vamos a hablarles de otro asunto. Voy a saludar antes en la mesa a Félix González de Pablos. Félix García. Félix García, perdona, Félix de Pablos. Buenos días. Que se acaba de sentar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, como siempre. Pero voy a saludar también, que nos está escuchando por Skype, a Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, porque hoy hemos leído con mucha alegría por nuestra parte en la prensa que este municipio madrileño, gobernado por el Partido Popular, va a ser el primero de España en contar con nichos individuales y columbarios para neonatos fallecidos y bebés no nacidos, abortados en su cementerio. Alcalde, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Encantados nosotros de tener hoy una buenísima noticia que denota una sensibilidad verdaderamente rara en el panorama de la política española y de la acción en los municipios españoles, como es reconocer la dignidad esencial de esas vidas humanas truncadas, pero que al final son vidas humanas y por tanto merecen ese respeto post mortis también que ustedes por primera vez en España van a reconocer. Sí, efectivamente, estábamos ampliando el cementerio y bueno, pues pensamos que estas pequeñas personas que han fallecido nada más nacer o antes o han sido abortadas por algún problema, bueno, pues que tengan su sitio también y tengan la dignidad, como comentabas, para que sus familias puedan allí acordarse, tener un recuerdo de ellos y rezar o llorarles o recordarles, en definitiva. Alcalde, la idea se le ocurrió a usted después de leer el caso de una madre en el País Vasco, si no me equivoco, pero no solamente van a poder recurrir a este servicio los ciudadanos de Boadilla del Monte, sino que todos los ciudadanos en España podrán enterrar a los bebés nacidos con poquitos meses de vida, hasta 3 meses, creo recordar, o no nacidos, ¿verdad? Sí, exacto. A día de hoy se les trata como un residuo, en algunos casos como un residuo quirúrgico. Bueno, pues esos niños que no han llegado a nacer por cualquier tipo de problema, que tienen su propio ADN y que son seres humanos, en cualquier caso, bueno, pues creemos que son merecedores, si las familias lo consideran, pues de tener un sitio digno donde reposar y descansar. Y esto que yo comentaba también es así, ¿verdad? ¿Podrán acudir a estos ¿Cuál nichos? es ese caso vasco, María, que comentabas? ¿Cuál fue el caso vasco que le motivó a usted, le movió a esta iniciativa? Bueno, al final le dio la justicia la razón. Quería el hospital tratar a su hijo como un residuo quirúrgico y ella no, ella quería, no le dejaban inscribirlo en el registro, pero ella sí quería darle pues una sepultura y enterrarlo y poder recordarlo como cualquier otra persona, ¿no? Y a raíz de ahí, pues la justicia le dio la razón a esta madre, bueno, y fue un poco pues la idea de decir, oye, pues un sitio donde poder acoger a estos niños que no dejan de ser seres humanos, como digo, con su propio ADN y que merecen pues darle esa dignidad que en algunos sitios pues no se la dan. Pues esto que ustedes hacen no es una anécdota, alcalde. Es un cambio histórico, probablemente, en la concepción de lo que es un ser humano desde su concepción. Y por eso yo creo que lo que están ustedes haciendo va a cambiar un poquito la historia de este país, puede animar a mucha otra gente a tomar iniciativas similares y desde luego da una salida humana, una salida decente, digna a tantas y tantas personas que sufren pues una desgracia como esa, ¿no? Así que yo desde aquí, y sabe usted que nosotros estamos comprometidos con el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, desde aquí le felicito profundísimamente por esa iniciativa y animo primero a que sea conocida, a que haya muchas personas que sepan de ella y a que muchos otros concejales, alcaldes tomen esas mismas iniciativas. También espero que la jerarquía de la Iglesia se manifieste en este sentido, recoja esa iniciativa, recoja ese guante y en tantos columbarios que se están instalando ahora en tantas parroquias de España, también puedan ser enterrados con esa dignidad para el recuerdo y para la oración de sus familiares. Pues ojalá sea así, seamos un ejemplo y esta iniciativa se extienda en más ayuntamientos y bueno, pues aquellas familias que lo deseen puedan hacer uso de este servicio para recordar a aquellos pequeños pues que por desgracia no han podido nacer, ni desarrollarse, ni crecer. Señor Úbeda, ¿quiere hacerle un comentario también Josep María Francas? Sí, no, es que diríamos, me asombra el hecho de que haya que tener esa iniciativa. Eso quiere decir que hasta ahora no se podía. Me deja muy desconcertado la cuestión.
Bueno, según las semanas de vida del feto, pues como digo, se les trata como un residuo quirúrgico, cosa que a mí me parece una aberración, y a algunas familias también lo consideraban así, como si fuesen un pólipo, como si fuesen pues otra, pues eso, un quiste. Y bueno, pues algunas familias lo incineraban, otras no les dejaban, otras, en fin, pues es una manera de tener su propio espacio para estos pequeños que tengan, como digo, ese sitio en el cementerio de Boadilla, además un sitio a la entrada que se ve bastante bien, de recuerdo de todos ellos, y un poco pues apostar por la vida, ¿no? Porque la vida no es... pues es un don que nos han dado y que debemos conservarla, y bueno, en el caso de que en un caso desgraciado como este se pierda, bueno, pues darle la despedida que la familia considere. No, pues felicidades, porque supone un salto cualitativo y creo que, vamos, es un reconocimiento claro de que estamos hablando. De que la vida es desde la por estos caminos, digamos, que van en paralelo a la defensa directa del derecho a la vida de los nacidos, el camino que hace que, por ejemplo, sea necesario que una mujer antes de abortar pueda tener, se le pueda enseñar en una ecografía cuál va a ser el objeto, el objetivo de esa intervención quirúrgica, que al final consiste en penetrar el útero de la mujer para matar a la criatura que se está formando ahí dentro. Todo ese tipo de iniciativas que al final constituyen un cambio de mentalidad son muy positivas, y por eso de verdad que les estamos muy agradecidos. Creo que hoy es probablemente la mejor noticia que podemos leer en la prensa española. No sé si no sé en qué prensa, porque vamos a buscar en el resumen de prensa a ver qué medios se han hecho eco. A nosotros nos parece una de las mejores noticias del día, y por eso no podíamos dejar de llamarle y felicitarle. Ojalá que además su partido político tome una posición mucho más potente y mucho más en sintonía con el recurso que presentó a la ley del aborto hace 10 años y que todavía ni siquiera ha sido fallado por el Tribunal Constitucional. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar aquí contando esto y lo que queráis conocer de Boadilla. Y ya aprovecho e invito a los telespectadores que vengan a conocerlo, que tenemos, además de este cementerio magnífico que estamos ampliando, tenemos un gran palacio, un monte magnífico, 800 hectáreas, y bueno, que están todos invitados a visitar Boadilla del Monte. Muchas gracias. Boadilla, una de esas localidades poco conocidas, al menos desde luego fuera de Madrid, desconocida, por su pero que es verdaderamente preciosa. Boadilla del Monte es un lugar maravilloso para ir el fin de semana, un sábado, un domingo, y recorrerlo y disfrutar mucho, ¿no? Javier Úbeda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta otro día. Adiós. Adiós. Bueno, pues os pido una valoración breve, porque nos quedan 2 minutos para la pausa, sobre este asunto. Como decía Julio, un paso en reconocer... A felicitarle, porque a mí me parece una iniciativa de una enorme nobleza ética, y me parece además de una muy encomiable valentía, ¿no? Es decir, porque nadie hace ese tipo de cosas, nadie da un paso adelante, la gente escurre, o los dirigentes políticos escurren el bulto de alguna forma, que meten la cabeza debajo del ala, y es un debate un poco tabú, ¿no? Dentro del tacticismo en el que se mueve la política española y la falta de iniciativas que verdaderamente sustentada en valores, pues hacer esto pues me parece que es un gesto, es una iniciativa política pues digna de elogio y de que sea resaltada, ¿no? En los medios de comunicación, y que se sepa, ¿no? que hay gente, ante tanta ley de memoria histórica, entre comillas, ahora le llaman memoria democrática, entre tanto resentimiento social, entre tanta mirada hacia el pasado, pues también hay gente que piensa que existen otra serie de valores y que hay que honrar la figura de estos... la memoria, ¿no? La memoria de estos. Que por otra parte siguen vivos, es decir, porque sus almas permanecen. Sus cuerpos son efectivamente matados, pero sus almas permanecen, porque son seres humanos provistos de cuerpo y alma. No lo olvidemos. Sí, por eso. Bueno, pues buenísima noticia este primer cementerio en España con nichos individuales para neonatos, fallecidos y bebés no nacidos. Vamos a hacer una pausa
Y regresamos con muchos más asuntos. Tenemos que contarles lo que está pasando con el turismo y la hostelería. El 75% de visitas turísticas han caído en nuestro país durante este verano, y también hablar del tema que introducía este lunes Julio Ariza, las terrazas en Madrid que están ocupando sitios que eran plazas de aparcamiento y que supone realmente un peligro para los ciudadanos. Regresamos enseguida. Pueden aprovechar estos 2 minutos de pausa para llamarnos al Club de Amigos del Toro Televisión, al teléfono que van a ver enseguida, que es el 91-616-2464. Nos pueden escribir un email si lo prefieren a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Y aprovecho y les recuerdo también que están viendo en sus pantallas, a la derecha abajo, el perfil del Club de Amigos en Instagram. Tenemos el perfil del Toro Televisión, en el que subimos contenido de la televisión, y además ahora también el del Club de Amigos, donde además de ese mismo contenido pueden encontrar noticias muy interesantes para todos los miembros del club. Y es @clubdeamigostorotv, sin ningún punto en el medio, @clubdeamigostorotv. Les invito a que no dejen de visitarlo. 2 minutos, como digo, y más asuntos. Estamos de vuelta, abordamos la última media hora de la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión e introducíamos antes de la pausa un tema gravísimo y nos levantábamos con datos de turismo. La llegada de turistas internacionales a nuestro país se desplomó un 75% el pasado mes de julio, pese a la reapertura de fronteras, y el gasto de los turistas en nuestro país incluso más, un 80%. No sé quién quiere empezar. No, una cosa muy rápida, sí. Que los meses pre-COVID entraban más turistas que el año anterior. Sí, lo que hemos eso contado aquí. es un dato muy chocante, porque parecía que España había llegado a un tope posible. Pues no, se podía subir más. Evidentemente ahora mismo estamos tan abajo que estamos a cero. El turismo es la gran industria nacional, es decir, es el 12% del PIB. Hay varios millones de personas que viven o trabajan que viven de la hostelería, y porque su puesto de trabajo está vinculado al turismo, a la hostelería, y no ha habido un plan específico verdaderamente, en fin, que pudiera ser eficaz para proteger esto, ¿no? Hemos ido un poco a trompicones. Lo único, el tema de los ERTEs, facilitar vías a lo mejor de financiación, pero es insuficiente, ¿no? Es decir, son negocios pequeños. Es decir, uno de los problemas de la economía española es que las empresas que tienen 4,7 empleados. Alemania, por poner un ejemplo, es 11, la empresa más pequeña tiene 11,7. Es decir, entonces son empresas muy pequeñas que viven al día y que han sido también un poco, en parte, abandonadas a su suerte. Es decir, cuando los políticos toman medidas restrictivas, es decir, salvo que éstas sean estrictamente sanitarias y tengan una base científica, tienen que tener mucho cuidado en seguir limitando, el seguir que de alguna forma condicionando que la vida de la gente y la vida de los negocios. Yo invitaría a que se diesen una vuelta por Madrid y viesen, o sea, que durante una hora estén pasando por Madrid y que vean qué personas no llevan mascarilla. A lo mejor puede haber alguno que dentro del despiste que tenemos todos, que sales de casa pensando en otra cosa y se te olvide. Cuando te das cuenta, vuelves enseguida a tu casa o paras en una farmacia y te compras una. O sea, la gente, yo creo que está cumpliendo con bastante disciplina esta medida que es necesaria, y todas, distanciamiento social. Yo creo que las leyes y las normas están para respetarlas. Pero también es verdad, hombre, que hay un cierto derecho a poder pensar si son eficaces, si son un capricho, si tienen base. Porque claro, se trata, no, es que los políticos yo creo que están pensando en una cosa, que es en definitiva cubrirse ellos. Es decir, si mañana hay un rebrote muy serio que pone en duda la capacidad hospitalaria de los países, y también además el rebrote de la pandemia hace que esté fuera de control, pues que nadie les puede decir que ellos no han tomado medidas, ¿no? Pero entonces están tomando medidas que lo único que están yendo es contra la generación de empleo. Son medidas que están también, de alguna forma, atacando a una cosa que es muy importante. La gente ha estado encerrada en su casa durante 3 meses. Hemos tenido el confinamiento más estricto de Europa con los peores resultados, ¿no? Hemos estado desde el 14 de marzo hasta el día 21, que el señor Sánchez
olé, declaró que España había vencido al virus, ¿no? Que Dios, como pitoniso, le siga manteniendo esas facultades y como gurú que tiene, ¿no? Pero, señores, ha habido un esfuerzo colosal de la sociedad española en gran parte. Habrá habido gente que no lo haya hecho y posiblemente habrá que dirigir la ley a perseguir a la gente que no cumple las normas. Pero estar permanentemente prohibiendo, estar permanentemente limitando, sin base científica, simplemente por el hecho de tomar medidas que nadie sabe si son eficaces, como cerrar las piscinas públicas a gente que viven hacinados en su casa y que es donde posiblemente se contagian. Es decir, fumar en las terrazas. Fumar en las terrazas. ¿En qué base científica se basan para que prácticamente una de las actividades por las que se recurre a una terraza es para poder fumarse un piti? Sí, por eso. ¿Para eso? Pues no, tampoco. Y dice, ¿y por qué? No, porque el humo, porque yo lo valgo, Salas, el humo, no, o sea... no sé qué, porque ha habido un científico que ha dicho, pero bueno, usted, hay que tomar medidas que tengan tal, es decir, eso está causando un perjuicio económico naturalmente a bares que son industrias, o son, perdón, pequeños negocios con una capacidad financiera muy pequeña y con unos márgenes muy pequeños y que viven a lo mejor una familia de eso y que han tenido que despedir al empleado o situar en un ERTE al empleado de toda la vida y que ahora seguramente cuando reabran el negocio pues tendrán que ver porque no pueden mantener eso, en pagar el alquiler y tal. Es decir, no limitemos más, que es que además, o sea, el daño económico es mucho más profundo y va a tener menos solución que esto. Antes o después, yo creo que más bien antes que después, habrá vacuna. Los tratamientos son cada vez más eficaces. El virus que tiene una carga vírica, como hemos visto este verano, mucho menor. Ahí están, que no mienten, que las tasas de muertos, etcétera, que son muy inferiores a los de marzo y abril, etcétera. La capacidad hospitalaria, es decir, aunque lo hayamos hecho muy mal, pero incluso siendo muy burros, al final la curva de aprendizaje hace que la gente, pues bueno, que los tratamientos, los protocolos sean cada vez más eficaces, ¿no? Entonces, bueno, pues no sigamos limitando cosas, porque hay cosas que va a ser luego muy difícil de recuperar, en mi opinión. Ese es un discurso que dice Arturo Moreno de puro sentido común, pero que es muy difícil de escuchar, pero no es irrebatible. Sí, bueno, la situación es dramática en muchas zonas de España, como acabáis de comentar, o sea, reducido el 80% de los ingresos turísticos, el 75% de las visitas, pero hay una noticia también importante hoy, es que Eurostat ha determinado que España es el país que más empleo ha perdido, ¿no? El 8% del empleo en el primer semestre, de enero a junio. Hay que sumar la pérdida de empleo de... La media comunitaria es el 2,5, nosotros el 8. O sea, 3 veces más. Que la media comunitaria es mucho menor que en España. Entonces, la ciudadanía española debe comprender que debe darse una solución a este tema. Es que en España, durante los 3 meses del confinamiento, han estado trabajando 3 de cada 10 trabajadores activos, con lo cual es que, claro, los datos de paro que conlleva eso pues son los que... Las noticias son alarmantes. Hoy también se ha dado el número de matriculaciones, un 40% menos de matriculaciones de vehículos durante el primer semestre, 67.000 el mes pasado. Todo ello se va sumando y la situación pues es bastante difícil y debemos dar una iniciativa y una solución a este tema. Como ha dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo, el IPC de este mes en Europa ha sido negativo. Significa que no hay movimiento económico, no hay consumo, las familias están ahorrando. Entonces eso supone una disminución de la demanda y una tendencia negativa sobre el empleo. Y hay que dar una solución a todo esto. Pero hay una solución que dio ayer el presidente, que es el feminismo. O la Agenda 2030. Con el feminismo y el medioambientalismo tenemos todo resuelto. O sea, aquí yo creo que el problema está, no solamente que se haya administrado mal, sino que no se dan soluciones a nada. Porque, por ejemplo, el tema del turismo, que es lo que ha hecho España para el turismo. Cuando digo España me refiero al gobierno. Ha hecho lo mismo para el turismo que para otra cosa. Los ERTES y punto pelota. No hay nada más. Bueno, pero específico no hay nada. Sí. Inglaterra, por ejemplo, o Gran Bretaña, como queráis llamarle, si no recuerdo mal, el gobierno pagaba el 50% del gasto turístico. Por poner un ejemplo. No sé si es buena solución o mala, pero está claro que con esto consigues que la gente se incentive a ir a consumir en el modelo turístico. En España, fuera de que algún que otro restaurante y hotel haya bajado un poco los precios con alguna oferta, evidentemente el gobierno no lo ha hecho y creo que los hoteleros tampoco. O muy poquito. Con lo cual yo no sé exactamente qué esperaban.
si están abriendo... Perdonadme, decía que hay administraciones que sí intentan bueno, pues aportar alguna solución al problema. En algunas ciudades, en Madrid concretamente, se está haciendo para poder ampliar las terrazas, que son muy pequeñitas en España. La media es de 3 mesas por terraza, pues se está dejando algunos bares que las amplíen colocando mesas en sitios que eran plazas de aparcamiento. Claro, hace 3 noches en Madrid se producía la tragedia, un taxista perdía el control del coche, tal y como contaba ayer Julio, y el resultado fue de varios heridos, pero sobre todo una mujer de 44 años fallecida. Y nosotros nos preguntamos si esto puede ser una solución. Para el ayuntamiento sí, porque al final así mantiene el impuesto a las terrazas, ¿no? Pero realmente para la población... Yo he visto muchas terrazas de estas, no a gente que ya tenía terraza, sino a gente que no tenía terraza, y gracias a eso ahora tienen clientes. Entonces, lo que habría que, o sea, entiendo que es una medida que puede ser buena, pero habría que preguntar a los restauradores, y sí que habría que estudiar cómo evitar que pueda haber accidentes. Eso ya no lo sé yo. No lo sé, pero cualquier persona con el mínimo sentido común que coja un coche y de un paseo por Madrid se va a dar cuenta de cuál es el estado en el que está quedando la ciudad, de cómo se están cargando en la práctica un porcentaje altísimo de plazas de parking que ya eran muy limitadas, con lo cual efectivamente estás de nuevo dando negocio a los propietarios, a los grandes propietarios de parkings en Madrid, los cuales estarán encantados y entusiasmados. Las terrazas, si quieres, podemos hacer una encuesta, cuál es su grado de utilización, cuando estás limitando las 2 cosas específicas de las terrazas más importantes, que es que pueda juntarse un grupo para tomar algo y fumarse un pitillo, y que a partir de la 1 de la noche, bueno, a partir de las 12 ya no te sirve nada, a partir de la noche la tienes que cerrar. Sí, pero son autoridades, son, digamos, son responsabilidades distintas. Bueno, ya, pero arriba habrá una autoridad que coordine a las 2 autoridades. No. Debería. Porque el ayuntamiento... debería. Ah, bueno, ya, pero ¿no? Debería en un caso idílico, ya, pero aquí no. Pero, o sea, el ayuntamiento es el que da la opción a que ocupes plazas de parking. Evidentemente, ahí hay que estudiar muy bien cuál es la ventaja y cuál es el inconveniente, porque si dejas sin poder aparcar a los vecinos por la noche, tenemos un problema, habrá creado un problema muy grande. Eso sí que lo tiene que aquilatar el ayuntamiento. Si quieres empezamos a contar el número de plazas de parking solamente que han dejado de existir en los últimos 30 días en las 3 manzanas de alrededor. Hombre, si clicas a Ponzano, muchas. Bueno, es una cosa realmente asombrosa. Sí, porque luego, y luego vamos a preguntar dentro de un mes el grado de utilización de esas terrazas, porque de verdad que nos vamos a quedar muy perplejos la operación tan verdaderamente poco ingeniosa que se ha hecho. Bueno, lo vamos a ver. En principio parecía un balón de oxígeno para locales que han estado cerrados durante 3 meses y que además que no tenían terraza y solamente acceso al interior, una pequeña barra y 3 mesas dentro. Entonces esto para mantener algún tipo de negocio podía ser bueno, pero claro, como dices tú, si resulta que te cierran a partir de las 12 que no te sirven, que no se sabe muy bien por qué, pero no se admiten nuevos clientes. A la 1 ha habido gente que está aquí todo el mes de agosto y que la única cosa que podía hacer es irse a lo mejor a la piscina y luego tomarse una copa con los amigos porque no tiene dinero a lo mejor para viajar o porque además, o por las razones que sean, porque a lo mejor no le parecía prudente. ¿Vale? Pues hombre, si no puedes fumar, a las 12 ya no puedes pedir nada prácticamente, te tienes que ir a la 1 a casa, no sé, como si el virus que fuese más eficaz a partir de la 1 y 5 de la mañana y no a las 2 de menos cuarto, ¿no? Fuese un virus nocturno y tal, no sé. Entonces yo creo que es poco coherente, es decir, si quieres apoyar al pequeño comercio, a los pequeños hosteleros, esto bien regulado y a lo mejor sabiendo en cada distrito las plazas que estás quitando y un poco y sabiendo también lógicamente la opinión de los vecinos que no pueden aparcar aunque tengan el cartelito o tengan el papel de que son residentes y tal, pues bueno, eso también tienes que contar con ello, pero bueno, tal, pero hombre, si ya que no dejas fumar, no dejas que la gente se tiene que ir a las 12 y pico, etcétera, pues lo que estás creando es un clima, aparte de ya, en fin, que no tiene eficacia esta medida, estás creando un clima depresivo, ¿no? Que es un poco
poco el problema que tiene la sociedad española en estos momentos, es la pérdida de ánimo, ¿eh? Y es muy importante. Vuelvo a decir que son autoridades distintas, o sea, habría que plantearse cada una lo que ha hecho. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho eso. En la Comunidad de Madrid ha prohibido fumar porque el gobierno ha prohibido, junto con todas las comunidades, fumar. Son cosas distintas. Lo que sí está claro... No, prohibido fumar porque Feijóo prohibió fumar. Claro, y a partir de ahí, que lo ha prohibido uno. Nosotros también, no sé qué fumando la gente se al día siguiente se apuntaron la reunión todos, de la pero sin ministra, ninguna base del científica, gobierno. ni pensar. Pero digo, lo que sí, el único dato que os puedo dar, porque soy usuario, es que hasta hace nada, por las noches, en este barrio donde estamos, aparcar era justito. Los que habían pagado plaza en la calle. O sea, los vecinos que aparcábamos en la calle lo teníamos justito, no sobraban plazas, ¿eh? No sobraba ni una. Y ahora mismo hay, pues igual un 10% menos o un 5%, no lo sé. Evidentemente eso tendrá un coste en dónde mete el coche la gente, eso está claro. Estamos hablando de una plaza de parking, en cualquier parking de aquí, son 100 euros. 100 y pico euros. 150 euros al mes. 150 euros, por ahí. No, y además que no te la puedes crear. O sea, por mucho que la pagues, si no la hay, no la hay. Y yo creo que además no la hay. Bueno, habría que estudiar que el Ayuntamiento de Madrid justificara estas ampliaciones de terraza, que realmente estuviera justificado esa ampliación en determinados supuestos, que el bar no tiene terraza, etcétera, etcétera, para permitir la compatibilidad de la actividad. Pero en otros supuestos quizás sea desproporcionado y cree perjuicio a los vecinos porque no tienen esas posibilidades de aparcar ahora, claro. Seguro, porque estaba lleno. Bueno, pues se han ido estableciendo prioridades muy extrañas. Acordaros con la famosa ley del tabaco que Rajoy iba a derogar, ¿no? Acordaos cuando se les pidió a los restauradores que en sus restaurantes pusieran unas mamparas para que aquellas personas que fumaran pudieran fumar y no molestar con el humo a aquellas personas que no fumaran. Se hicieron inversiones que eran por millones de euros y sumabas las inversiones. Y era muy razonable, además. Y era muy razonable la ley porque podías elegir, ¿no? Sí. Bueno, pues eso se cargaron todas las inversiones que habían hecho en 60 días. Es decir, y todos aquellos que pensaban que podían tener un ingreso en esos restaurantes, porque al final, ¿qué suponía que se pudiera fumar? Suponía que la gente se quedaba a tomarse una copita, a tomarse otro café, estaban un ratito más en el restaurante. Hoy la gente sale corriendo sin tomar postre porque quieren fumar, porque los fumadores siguen existiendo. Siguen existiendo por millones en España y les apetece fumar. Se van a buscar una terraza hasta ahora. Entonces, ¿qué razón tiene un Estado para prohibir a la gente fumar? Es que no es... Pero vamos a ver, oiga, que usted está permitiendo tabaco. Actividades de todo tipo y si quieren empezamos a contarlas, que son... No es hora. No es hora. Que tienen muchísimos perjuicios para la salud de las gentes. Y el tema de los horarios tampoco veo que sea una medida que tenga una base racional, ¿no? Es decir, el que la gente tenga que cerrar sus negocios a una determinada hora y que no pueda, a partir de las 12 de la noche, que tomar nota de un nuevo pedido, etcétera. A mí me parece que eso va contra la libertad de empresa. Mira, Arturo, esa fotografía que estamos en este momento poniendo en la pantalla... Es la fotografía de la T4 este domingo 30 de agosto, más o menos a las 8:30 de la tarde. Llegas en un avión, sales del Finger y ya vas a la T4 para dirigirte a salidas o a equipajes. Bueno, pues ese era el estado de la T4 domingo 30 de agosto, 8 de la tarde. Si encuentran a alguien como al Wally, díganmelo. No había nadie en la T4. ¿Me quieres decir para qué ampliamos las terrazas? ¿Para quién? ¿Para quién estamos ampliando las terrazas? O sea, es un ensueño de los pobres autónomos que tienen sus bares y que están soñando que con la pequeña terraza no van a conseguir ni pagar las tasas. Esto es muy sobre probable. todo los que pueden ir, yo tengo que reconocer que son los que fuman. Me ha impresionado que algunos que conozco se hayan lanzado a invertir porque les ha costado dinero, ¿eh? Sí, claro. Porque además han hecho obras. O sea, que no es que hayan puesto una mesa en la calle, sino que han puesto una tarima. Es que las subvenciones son para las líneas aéreas, no para el bar. El bar, no te preocupes, que se lo pagará él. Y eso hasta diciembre, o sea, es una inversión. Vamos, es más, yo conozco zonas que los vecinos han bajado a consumir algún día para que se viera que están con el restaurante, pobrecito. Pero claro, un día... Es que hay mucha solidaridad de la gente, pero un día, porque ven pues eso, a esas familias intentando sacar ese modesto negocio adelante. Pero María, que no se nos vaya Félix sin hablaros de las privatizaciones, porque ha hecho usted un informe formidable sobre eso. Por lo menos díganos qué es lo que busca con eso y háganos un
Resumen para los espectadores. Bueno, pues que al final España ha renunciado por la venta de las joyas de la corona, creo que eran empresas importantísimas como Repsol, Endesa o Argentaria, ha renunciado a una serie de ingresos que serían unos 5.000 o 6.000 millones de euros anuales y que bien nos serviría ahora en esta época de crisis para solventar esas ayudas a los autónomos, por ejemplo, que hay 300.000 autónomos en España que a pesar de que no tienen ingresos no van a recibir la ayuda, etcétera, etcétera. Una serie de ingresos que hemos renunciado y bueno, quería manifestar un poco la conciencia de cómo determinados gobiernos pues, han dilapidado el patrimonio de los ciudadanos y al final España ha perdido 5.000 o 6.000 millones de euros anuales que bien podrían reportar para inversiones en este momento actual de crisis. ¿Y no los ingresa por impuestos? Bueno, con esas empresas. Bueno, en algunos casos las empresas han desgajado y en otros casos pues se han vendido. Por ejemplo, Endesa se ha vendido a Enel, a los italianos, o y tributan, bueno, sí, tributarán por los ingresos en España, pero no por la renta mundial de estas empresas, por ejemplo. Yo creo que ese es ahí hay un asunto que a mí siempre me ha dejado también bastante perplejo. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de Bankia. Bankia era Caja Madrid. Sí. ¿No? Caja Madrid era una cosa que se inventó un cura hace 200 años y que era un monte de piedad. Era un lugar donde la gente podía recurrir a un pequeño préstamo, podía llevar una joya de la familia y empeñarla para obtener un dinero y luego desempeñarla. Es decir, tenías una forma relativamente sencilla y desde luego nunca con intereses abusivos para poder salir de una situación de una pequeña crisis familiar, de una situación temporal de una ruina, de una mala cosecha. Todo eso que tenía sin duda algún sentido y que enlaza con la tradición más pura de la Escuela de Salamanca, que hablábamos al principio, resulta que hoy hemos puesto 20.000 millones de euros dentro de una compañía que se llama ahora Bankia, que era una caja de ahorros que era de todos los madrileños, que los políticos a base de gestionarla mal la pudren, la estropean, la inhabilitan, que Guindos con sus 2 decretos para hacer que el rescate que necesitaba España viniera a través de las cajas, obligando a hacer determinadas provisiones, hacen que las cajas entren prácticamente en insolvencia, y resulta que cuando se le ponen los 20.000 millones, se utilizan en comprar deuda del Estado, que está en los balances todavía de Bankia, por supuesto, y resulta que ahora nos dicen que la van a vender al BBVA o a no sé qué otro banco. Pero vamos a ver, que eso era una institución de los madrileños, devuélvansela a los madrileños. Que los madrileños quieren tener su propia caja de ahorros, con los servicios, con la obra social maravillosa que tenía, que era para los orfanatos, las entidades culturales, para las mujeres embarazadas, es decir, todo eso ha desaparecido. Todo eso se ha convertido en una empresa financiera que no cumple ninguno de los objetivos fundacionales de esa empresa. Ninguno. Y que además debería revertir sin duda alguna, en los madrileños. Yo no veo a ningún partido político diciendo devuélvannosla. Sin embargo, la Caixa es distinta, ¿no? La Caixa es distinta. 10 años, Arturo. Sí. Tú tenías una pequeña empresa, te planteabas pedir un préstamo y tenías 80 instituciones financieras a las que dirigirte para pedir un crédito. Sí. Hoy tienes 4. Si a esos señores les caes mal, porque tienes el pelo blanco, y se sientan a cenar y dicen, a este no le damos crédito, se ha terminado tu vida. Se ha terminado tu vida empresarial. Además, antes había 80 instituciones, hay 4 instituciones con 4 señores que van a aplaudir al cómitre Sánchez en sus conferencias. Pero 4 además sin escucharte, porque no hay sucursales. Es decir, si tú tienes algún problema... Hay una cosa, al hilo que lo estás diciendo, que quiero decir. Ahora mismo en España, todas las oficinas de la Seguridad Social y todas las oficinas de la Agencia Tributaria están cerradas. Es decir, es todo con cita previa. Es imposible. Yo tengo que hacer alguna gestión, que tengo que hablar con un señor que entienda de esto, y es imposible poderte dirigir a nadie. Es decir, tenemos un país con 3.250.000 funcionarios, de los cuales que 995.000 son interinos, es decir, contratados a dedo,
y la seguridad social, las oficinas de la seguridad social y las oficinas de empleo y las oficinas de la agencia tributaria es solamente con cita previa. Hay mucha gente, que es gente mayor, que no sabe manejarse muy bien con el tema de Internet y del ordenador, y bueno, o que necesita simplemente hablar con una persona porque no sabe muy bien qué hacer ante un problema que tiene con la seguridad social y que necesita hablar. Es imposible, la cita previa te puedes volver loco para que te la den, pero ¿qué es esto de funcionamiento del Estado? Hablabas de Bankia, ¿no? Sin embargo, creo que la Caixa sigue manteniendo la función social en Cataluña. Claro, sí, claro. Es muy importante, tanto una en el obra ámbito social cultural, formidable. Pero aquí Bankia no hemos conseguido, o sea, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que se avance en libertades y en justicia a base de concentrar el poder financiero en tan pocas manos? Sí. Pero como el poder televisivo en 2 manos. Sí. Pero ¿a qué tipo de democracia estamos aspirando? Sí. Si estamos concentrando de verdad el poder en 4 personas en este país. Realmente en el trabajo lo que digo es que hay que diferenciar lo que era la privatización de la liberalización. Se podía haber liberalizado y haber entrado en el mercado determinadas empresas, pero lo que se ha conseguido es realizar una serie de oligopolios en materia bancaria o en materia... Pero tú recordarás, que lo sabes porque lo has estudiado muy bien, lo de Endesa. Endesa hubo una OPA o un intento de OPA de ON, que eran los alemanes. Al final, las maniobras del gobierno se fue a Enel. Pues bueno, lo primero que hicieron los señores de Enel cuando llegaron a España... Desmantelar toda la parte hispanoamericana. Desmantelar toda la parte latinoamericana, que eran muy rentables y había costado muchísimo trabajo hacerse con ello y tal. Y se lo llevaron a Enel. Y repartir las reservas. Y Endesa han dejado España. Y recuperar inmediatamente la inversión hecha repartiendo las reservas y haciendo unos payouts formidables, ¿no? En repartos de dividendos. Que vete tú a entrar en Italia en cualquier empresa, vamos, te vuelves loco. Entró Telefónica en Telecom Italia y salió absolutamente escaldada porque lo perdió todo prácticamente. Sí, hay unos servicios esenciales, como ha sido el tema de las telecomunicaciones, la producción de energía eléctrica, que son productos básicos, que el Estado tenía que tener voz en ese mercado, ¿no? Y haberlo podido intervenir, ¿no? Sí, claro, el problema es que no es que el Estado no haya tenido voz, porque la ha tenido y demasiada en muchas cosas. Y demasiada, por ejemplo, en el tema financiero, en las cajas de ahorros. Tanta voz que en vez de poner ejecutivos serios y honrados y establecer unos sistemas de control de esa gestión razonables, lo que ponían eran a cargos políticos y amigos de los políticos que hacían una gestión nefasta y que en la práctica se cargaron las cajas de ahorros en muchas comunidades autónomas. Y cobrando, que antes no cobraban. No, claro, y todo eso está en los tribunales y ya hay gente en la cárcel por el tema de las cajas de ahorros, mucha gente en la cárcel. Entonces, se politizaron y se hundieron. Claro, entonces han concentrado el poder de modo que la libertad personal, la libertad empresarial es en este momento simplemente es nominal. Pero no muy, es real. Muy importante, porque el otro día en el informe que hizo la Unión Europea sobre España, nos habla de que no tenemos un proyecto industrial, de que necesitamos crear el tejido industrial. Vivimos del turismo, lo hemos estado hablando. Del PIB pero la Comisión Europea y la Comunidad Europea no es capaz de explicar en voz alta que hace 10 años en Alemania había 300 y pico Sparkassen, cajas de ahorros, y no sé cuántos cientos en Italia de Caixi o caixas de risparmio. Y que es de Pargne en Francia, que son las cajas francesas, había 100 y pico. Bueno, todas ellas siguen estando. Las Sparkassen alemanas siguen existiendo y aquí no han dejado ni una. Sí. Es que somos tan diferentes. O sea, somos tan distintos. Se ha obligado a que pasaran a ser bancos. Pero somos tan distintos. Es decir, ¿cómo es posible que no tengamos...? Es decir, ¿dónde está la defensa de Galicia, que tantas veces se dice? Las 2 cajas de ahorros en manos de un venezolano que se ha llevado ya el doble de lo que puso en muy poquito tiempo. Y mientras tanto la obra social en Galicia, que tenía 5 millones, que tenía 100 millones de euros, entre 80 y 100 millones de euros, para cubrir todo el territorio gallego, hoy son 5 millones que sirven solo para pagar a la fundación esa que han dejado, para pagar al personal. ¿Y han visto ustedes que alguien diga algo? No, y en Galicia lo hemos dicho muchas veces a partir de tus informes sobre el tema de las concesiones eléctricas, ¿no? De las famosas presas en el Sil, en el Duero, etcétera. ¿Cómo es posible que los políticos castellano-leoneses, los políticos de Zamora, los políticos de Galicia no digan absolutamente nada de que se les están llevando materialmente toda su riqueza energética para cotizar en Bilbao y en Barcelona? Por eso lo has puesto, y lo tienes escrito, muy documentado y muy bien escrito. ¿Alguien está hablando de eso? Ya que hablamos de que efectivamente se busque la justicia de nuevo y el reequilibrio en este país, hombre, empecemos por la electricidad. Es un bien básico.
que está pagando también el 21% de IVA, es un bien básico para que la gente más humilde, que prácticamente ya no llega a final de mes, tenga que pagar la energía eléctrica más cara de Europa. Al 21 más el impuesto especial de... Todos los impuestos, o sea, al final casi el 70% de la factura de la luz son impuestos. Además, el IVA va sobre los otros impuestos. Sí, es un impuesto que carga, lo cual resulta completamente asombroso, claro. ¿No? Es una, te van subiendo fiscalidad en cascada, ¿no? Una doble imposición. Bueno, el resultado de la privatización es que los ingresos que se obtuvieron se dedicaron a gasto corriente, normalmente, a gasto corriente y no inversión. Y no inversión. Y así estamos. Así estamos, sí. Que no hay un proyecto industrial para España y con una tasa de paro que se va a poner el 25%. Bueno, nos quedan 2 minutos para terminar el programa y yo no me quiero despedir sin recordar a los espectadores las formas de contactar con nosotros, con el Club de Amigos. Han visto que hemos vuelto en la última semana de agosto y hoy, que comenzamos septiembre con muchas ganas, que no les vamos a dejar solos informativamente hablando, pero saben que les necesitamos a ustedes para poder seguir con nuestra labor. Y además, como decía Julio, se han convertido ustedes en nuestros jefes y estamos encantados y agradecidísimos, ¿verdad? Sí, y queremos tener muchos más y que muchas personas simplemente normales que ven y escuchan las cosas que aquí decimos y que se quedan perplejos, porque además nos lo explican muchas veces por la calle. Dicen, no, yo es que me asomé un día, no os conocía, ni os había visto nunca, y de repente os puse 3 minutos y ya no he dejado de veros, no apago vuestra televisión, porque me pareció que la música que sale de esa televisión y la letra es completamente diferente a la, digamos, políticamente correcta. Pero no porque digamos cosas especiales, sino simplemente ponemos la lupa de la información en temas en los que nadie quiere ponerla, pero en temas que son importantísimos y decisivos para el futuro de nuestra sociedad. Por eso les pedimos a los espectadores que no dejen de llamar a ese teléfono, que si quieren adquirir estos libros nos ayudan también adquiriendo esos libros. Además, hemos hecho esa cosa especial de enviarles esas 20 mascarillas, porque estamos empeñados en que el gobierno nos escuche en el tema del IVA de las mascarillas, porque nos parece flagrante, porque yo estoy viendo a personas que tienen las mascarillas descoloridas, que dices, pero ¿cómo puede llevar ese hombre esa mascarilla? Es que vale €1. Es que vale €1 la mascarilla. Y además te lo iremos contando, todavía no les podemos adelantar nada, pero este curso informativo estarán más presentes que nunca los espectadores. Aprovechen y llámenos al 916162464. Regresamos mañana, como siempre, a las 12 en punto. Feliz tarde.